Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno le avisó: Oye, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos dijo: Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Y María, frente a esta realidad que le contesta el Señor, fue que había ido con sus parientes a verlo a Jesús, deseando ese amor y esa luz que se generaba en su corazón, más allá de la luz ya que ella tenía de cara a Dios siempre, pero se iluminaba más viendo y escuchando las palabras de su hijo. Pero ella no recibe esta respuesta que puede ser choqueante. ¿Quiénes son mis hermanos y mi madre, sino los que cumplen la voluntad de Dios, del Padre que está en el cielo? María, entiendo yo, lejos de entristecerse, se debió alegrar porque sabía bien que ella, por la fuerza y gracia de Dios, cumplía ya desde antes de tener a su hijo la voluntad de Dios. Quizá se lo tiene que hacer entender a alguno de los que estaba con ellas, porque capaz que no, sí sintieron ese rechazo, por así decir. ¿Y qué es hacer la voluntad del Padre, de hacer la voluntad de Dios, sino seguir el camino de Jesús, que es la misma santidad? San Juan Pablo II acerca de la santidad dice: es la alegría de hacer la voluntad de Dios. Generalmente siempre se decía que la santidad es hacer la voluntad de Dios, pero San Juan Pablo II dice la alegría de hacer la voluntad de Dios, porque estar con Jesús, con María, con el Espíritu Santo, llena el alma de ese gozo, de esa alegría, y servir, amar al otro, ponerse en el lugar de la humildad, ser paciente, ser compasivo, hace vivir esa plenitud, ¿no? Se vive en la alegría de estar haciendo la voluntad de Dios. Pero muchas veces puede haber obstáculos en nuestro corazón. Como decíamos los domingos pasados, puede haber espinas que ahoguen o cizaña en nuestro corazón. Pero entonces tenemos que, con la luz del Espíritu Santo, ir sacando y ganando nuestro corazón. Poco a poco, nuestro corazón tiene que ser ganado para el Señor. San Juan de la Cruz decía que había que renunciar a ciertas cosas para imitar al Señor. No para renunciar por sí mismo, sino para vivir ese camino, esa imitación en la oración, en la humildad, en el servicio, en el amor. Y ahí eh, vivir esa plenitud cristiana, porque imito, porque estoy caminando con el Señor de la mano de María, de la mano del Espíritu Santo. Pero claro, también nos habla acerca de los hermanos, no solo de la madre, y habla de una familia. Y uno, recién, para seguir al Señor, hablé de servicio, de amor, de compasión. La iglesia es una familia con los otros, a los que nos une un vínculo mayor que el de la sangre, lo sentimos. A veces comprendemos que tenemos una unión mayor que los vínculos naturales, pero tenemos que ejercitarlo, tenemos que amar, tenemos que dejar de lado nuestra propia opinión, tenemos que tener paciencia, tenemos que comprender, tenemos que escuchar, tenemos que servir al otro. Allí vamos construyendo ese vínculo de familia de hermanos. Vamos realizando esa familia, poco a poco construyendo esa familia con nuestros hermanos y viviendo ese amor hacia el otro, ¿no? Y entonces verdaderamente iremos, porque muchas veces eh, podemos caer en la tentación de estar con el Señor. Estoy con el Señor, rezo, comulgo, hago cierto tipo de actividad, pero el otro
está un poco dejado de lado, ¿no? Entonces no, debemos vincularnos de la mejor manera posible. El otro es imperfecto, obviamente, ¿no? No hay una perfección en el otro, pero sí podremos vincularnos amando, sirviendo al otro, comprendiendo al otro. Que María Santísima, aquella que fue la discípula, ¿no? La que estuvo de cara a Dios y la que fue meditando en su corazón las palabras de Dios y llevándolas a la práctica. Que interceda ante el Señor para que nos dé la gracia de poder ser verdaderamente hijos de Dios, ¿no? Mirando al Señor de la mano de María, imitando su amor, su servicio, su oración, su humildad. ¿Mm? Y también no solamente viendo al Señor, sino que ello vuelque nuestros ojos a quien nos rodea y es donde ejercemos el amor, ¿no? Para que vivamos mirando al Señor y llenos de ese gozo de Dios en la medida de las posibilidades de este mundo, ¿no? También podremos volcar el amor hacia nuestros hermanos. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén.